Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Se vino la primavera muestra la inconstancia que le atribuyen los poetas y realmente si la demuestra este fin de semana parece que estuviéramos en invierno o por lo menos en otoño. Realmente esta primavera está dando que hablar, por lo menos aquí en La Máquina de Pensar, porque realmente hasta el día de hoy pareciera que estamos, no sé si entrando al verano o si estamos acercándonos a otra cosa más. Obviamente estamos cerca del verano, obviamente esto supongo yo que va a pasar, pero bueno, de alguna forma es el pretexto para hablar del tiempo y para hablar de también el tiempo que hace en París. Vamos a hablar dentro de un ratito con un escritor uruguayo que vive en París. En control de emisiones de La Máquina del día de hoy tenemos a Jorge Pozzi ahí haciendo el control de esta máquina, y también tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Saben que recibimos el Cementerio de Praga. El Cementerio de Praga no es un cementerio, es un libro, el último libro de Umberto Eco. Plantean aquí que luego, 30 años después de El nombre de la rosa, que quizás fue la mejor de las novelas de este hombre, Umberto Eco, vuelve para mostrarnos que en la literatura y en la vida nada es lo que parece y nadie es quien dice ser. Nada es lo que parece, sin duda, es una especie de consigna que le lleva muy bien a todo aquel relato que de alguna forma bordea el misterio, bordea lo policial. Amigos, vamos a hablar. Bueno, esta semana no tenemos un autor para hablar aquí en La Máquina de Pensar. Hemos decidido dedicarlo al Te Cuento Qué. Ustedes saben que el Te Cuento Qué es un concurso que organizamos y que ya va a culminar su cuarta edición. Mañana martes vamos a dar los fallos aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a hablar de los 100 minicuentos. Vamos a leer el minicuento que se ganó la Notebook. Y el miércoles por la mañana vamos a entregar los premios en la cooperativa bancaria, ahí a las 11 de la mañana en Sarandí, Zavala, en los salones de la cooperativa bancaria. Están todos invitados, va a haber autoridades, vamos a estar la gente de La Máquina de Pensar, sobre todo van a estar la gente de el jurado literario, que ustedes saben que se integró por Iber Conteris, Horacio Cavallo y Ana Vidal, los tres escritores que tuvieron la ardua tarea de designar al ganador de este concurso entre más de 18.935 SMS, y que también tuvieron que elegir el segundo y tercer premio, las 10 menciones y los 87 minicuentos restantes que van a integrar el libro de los 100 minicuentos 2010, un libro de características inusuales que será editado el próximo año. Cuento todo esto no solo para informarles que vamos a hablar esta semana dedicada al Te Cuento Qué, sino que me sirve de pie para hablar del nexo con el escritor que estamos recibiendo aquí en La Máquina de Pensar. Jorge Musto, ¿cómo andás? Bienvenido aquí a Montevideo, Uruguay. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente no estoy ahí, sino que estoy un poco lejos, pero estoy dispuesto a conversar con ustedes, por supuesto. Jorge, sabés que tu libro me llegó a través de un amigo en común, Miguel Ángel Campodónico, que sí, junto con Iber Conteris, otro amigo que también estaba contando acá que es jurado literario en este concurso de minicuentos por SMS que organizamos, sí, los dos, Iber Conteris y Miguel Ángel Campodónico, presentaron una novela tuya aquí hace poco, el martes 9 de noviembre, en 20 variaciones, opus 9. Exacto, sí, exacto. Sí. Uh-huh. Estuvo también, que yo no me enteré en ese momento, la responsable de la editorial Archipiélago, que seguramente a los amigos de La Máquina de Pensar aquí en Montevideo no les suena de nada. Ella se llama Nicole Ruan Adom. ¿Por qué? Porque es una editorial ecuatoriana. Vamos a hacer ahora una especie de triangulación. Estamos hablando de Miguel Ángel Campodónico, ahora que me dio el mail y el teléfono de Jorge Musto, y para decir que Jorge Musto es un escritor, un director teatral, un traductor uruguayo que vive desde hace más de 30 años ahí en París, en Francia, y que él es escritor uruguayo, pero edita una novela en Ecuador, y esa novela ecuatoriana se presenta a Montevideo, y bueno, yo de acá de Montevideo lo estoy llamando a París para hablar de la novela. ¿Cómo es ese proceso tan, en principio parece tan extravagante? Sí, lo es, pero yo debería decirte que de todas maneras yo comencé a intentar
publicar, no es una novela, son 20 fragmentos que pueden ser 20 variaciones, en fin, es un conjunto de textos. Pero que puede ser leído como una especie de novela también. Se puede leer, Sí, sí, pero tú me preguntabas cuál era el problema, digamos, o si hay un problema, es decir, la extravagancia de editarlo en Ecuador y presentarlo en Montevideo, cuando lo lógico sería, puesto que yo he publicado en general en Montevideo, que lo publicara allí. Yo intenté hacerlo y a través, justamente, puesto que yo no estoy ahí, Miguel Ángel se encargó muy generosamente de hacer gestiones ante algunas editoriales uruguayas. Y eso no marchó. Notoriamente con 2, con respuestas, en fin, y no marchó. Y yo estaba en contacto con Nicole Adún, que es la directora de Archipiélago, y ella tenía el manuscrito, porque yo se lo había mandado, pero no con la intención de publicarlo, sino porque es una amiga, es la compañera de Jorge Enrique Adún, que es un poeta, el poeta ecuatoriano, del cual yo era muy amigo porque falleció hace más de un año. Y ese tipo de relación se mantuvo simplemente como enviar un manuscrito a un amigo. Eventualmente, en este caso, era no solamente un amigo y una amiga, sino que tenían la editorial. Y en un momento determinado, cuando yo había desistido de la publicación en Montevideo, porque el manuscrito fue rechazado por razones diversas, pero en fin, Nicole me ofreció publicarlo en Ecuador. Y naturalmente yo le dije que sí, porque qué otra posibilidad tenía de publicación en español. Entonces ella se encargó de todo el trabajo, que fue muy arduo, de la publicación, porque además es una editorial muy pequeña, que no tiene medios económicos muy grandes, pero ellos tenían la intención de ampliar, digamos, la difusión de textos de escritores latinoamericanos que no necesariamente fueran ecuatorianos. Entonces, yo caí muy bien, porque en ese momento ellos tenían un texto que no era de un ecuatoriano y que les interesaba publicar, y bueno, eso es lo que pasó. De todas formas, también habla, por un lado de estos tiempos que vivimos, también que existe esa posibilidad, esa comunicación. Pero en el caso de Jorge Enrique Adún, déjame decir un detalle. Yo siempre he pensado cómo en la década del 60 podían los críticos de Uruguay podían tener una visión globalizada, valga la redundancia, de América, y saber que que en Ecuador estaba Jorge Enrique Adún, que en El Salvador estaba Roque Dalton, es decir, en Chile estaba, en fin. Y ahora, con la comunicación, con el desarrollo brutal de la comunicación, intensísimo, sin embargo ahora no se tiene esa visión. Es una cosa como una paradoja que, la menciono una y otra vez porque me causa asombro. No he logrado encontrar una respuesta a esa falta, digamos, de panorámica que hay actualmente. Como si, digamos, la publicación o los autores estuvieran compartimentados en su país con las editoriales nacionales solamente. Exacto, sí, balcanizadas. Es posible, sí. Cuando vos decías los años 60, sí, pero la diferencia es grande. Es decir, en los años 60 se conocía en el Uruguay a Jorge Enrique Adún. Ahora, en el año 2010, estoy seguro que no lo conocen. ¿No? Porque además no se difunden sus libros. En ese momento lo que había es que también había una crítica en el país que tenía una visión más amplia, no sé, más amplia que la actual, yo no digo más ni menos, ¿no? Por lo menos tenía visión amplia del panorama latinoamericano, no solamente latinoamericano, sino también mundial. Entonces, yo me acuerdo que en mi época, que son los años 60 justamente, yo me enteraba de muchas cosas que yo no sé, sospecho que los uruguayos ahora tienen dificultades de enterarse. Ahora, eso se debe a una cantidad enorme de razones que no creo que podamos, digamos, extendernos en ellas en este momento, ¿no? Pero es simplemente para darte una respuesta a la interrogación que vos planteabas.
Sí, sin duda que es un problema, es algo complejo que nos sobrepasa y aparte que tiene que ver con múltiples razones. Jorge, lo primero que me llamó de tu me llamó la atención de tu libro 20 variaciones, Opus 9, y yo no lo he dicho ahora, en la parte, digamos, que reseña todos los libros que escribiste, que son varios, escritor, director. Son 9, exactamente, por eso es Opus 9. Bueno, dice así: escritor, director de teatro y traductor uruguayo, está radicado fuera de Uruguay desde hace 36 años, reside en Francia, bueno, y ha publicado, y esto me llamó la atención, Un largo silencio, novela de Montevideo de 1965, premio del Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, un premio compartido con Juan Carlos Onetti y Felisberto Hernández. Sí, digamos, compartido en el sentido de que había 3 premios. Sí, como hay hasta ahora. De Cultura en ese momento, que no estaban jerarquizados, no era primero, segundo y tercero. 3 premios se llama. Y yo tuve la suerte de encontrarme justamente con esos 2 gigantes, ¿no? ¿En tu primer novela? Era mi primer libro, en fin, yo quedé muy satisfecho. ¿Y te acordás qué libros eran de Onetti y de Felisberto, no? Sí, cómo no. ¿Cuáles eran? El de Onetti era que se hizo una película ahora, Jacob y el otro. Claro, Jacob. Y de Felisberto Hernández yo creo que fue su último libro que escribió, que publicó en todo caso, que es Por las calles de Clemente... Por los tiempos de Clemente Collins. Sí, pero... Se llamaba así. Yo estoy casi seguro. Pero ¿no sería Nadie encendía las lámparas, no? No, eso era anterior. Digamos, yo creo que fue el último libro, que era un libro muy nostalgioso, de los tranvías que pasaban por la calle Asensio, y después iban por el Reducto, y no sé quién era Clemente Collins. Sí, ¿no? Era el profesor de piano de él, pero el relato en sí, digo, por lo que yo sé, por los tiempos de Clemente Collins, es del 42, 43, digamos. Ahora, puede ser que ocurra a veces que un escritor junta varios relatos y le pone el título de eso. Podría ser. Yo no sé por qué yo pienso que es su último relato, porque después, o un poquito antes, murió, porque murió en esos años, de los años 60 él, ¿no? Sí, creo que murió en el 64, bueno, no, ahora me falla un poco mirá, lo que vos me preguntás, fíjate que eso es del año 60, y yo tengo las neuronas por la edad un poquito afectadas, entonces mi memoria quizá no sea totalmente fiel. Igual, Jorge, es sorprendente, primero, empezar tu carrera, digamos, literaria, empezar escribiendo con esos 2 gigantes, quizás de los mejores escritores uruguayos que hubo en esta tierra, ¿no? Onetti y Felisberto. Y por otro te lo pregunto, digo, como aporte a la memoria colectiva, porque este es un programa dedicado a letras, a los libros de escritores de hace 5 años, ¿no? Antes se llamaba Sopa de Letras, ahora se llama La Máquina de Pensar. Y jamás, en todos estos años, lo he investigado, alguien mencionó siquiera que estas 2 personas habían sido premiadas en el mismo concurso. Digo. Sí. Pues yo no sabía, lo del concurso además no es que lo presentás vos, lo presenta la editorial. Exacto, ¿no? Edito, exactamente. Como el libro había sido publicado por Alfa, y el viejo Milla, Benito Milla, digamos, era un tipo que estaba muy bien comunicado, dijo, bueno, él lo manda. No es que lo mandara a un concurso, lo mandó a un jurado que estaba integrado. Yo sabía de alguien, me acuerdo, que estaba en el jurado, y era un escritor del Partido Comunista, novelista, Alfredo Gravina. Alfredo Gravina. Sí, porque me acuerdo porque en la presentación, digamos, de los premios, él estaba, y en poesía, el premio lo había ganado Marosa Di Giorgio, que tampoco en ese momento era muy conocida, Sí. Años 65. Claro, 65. Miramos Marosa Di Giorgio. Y nadie más, es decir, no puedo recordar otros nombres. Bueno, el asunto es ese, lo mandó, había un jurado convocado por el Ministerio de Cultura, y salieron esos premios, se premiaron, eran muy poca plata, yo no sé cuánto era, porque yo me acuerdo que para cobrarlo
tuve que hablar con un amigo que trabajaba en el ministerio, porque nunca me citaban para darme la plata, era muy poco, pero no importa, yo quería cobrarlo naturalmente. Claro. Y el amigo era Carlos Pieri, el pintor. Y bueno, y con él, bueno, le averiguó, sí, bueno, y finalmente me dieron un cheque o la plata en cash, yo no sé muy bien. Bueno, es toda la historia que yo puedo decirte de ese concurso, ¿no? Jorge, vos sos, aparte te desempeñaste como director teatral y como actor entre el 57 y el 68 en el Galpón, que supongo que también ahí estará la vinculación con Iber Conteris, que es un hombre también que viene de teatro, aparte de ser escritor. No, la vinculación con Iber es porque era en la época en que había una especie de, los años 60, una especie de boom editorial en Montevideo. Entonces él publicaba, yo publicaba, porque yo en 3 años escribí 3 novelas que fueron publicadas por Alfa, y de repente nos conocimos en la editorial, porque él después estuvo vinculado al Galpón, pero un poco más tarde. Es decir, que mi amistad con él, que fue larga y hasta ahora es impecable, digamos. Es decir, creo que se originó en uno de esos encuentros de escritores de los años 60, ¿no? Bueno, hay que decir que Jorge Musto editó varias novelas, y también entre ellas El rapto del tenor, premio Casa de las Américas. El pasajero. El pasajero, sí. Y un detalle que estuve conversando también ayer, pensando en que te iba a entrevistar, con alguien de teatro ahora, yo le digo, ¿vos sabías que Jorge Musto escribió una biografía apócrifa de Atahualpa de Chiyopo? Hablé con el que escribió la biografía aquí, ¿no? Y me dice, no, vos sabés que no sabía nada. En busca del maestro, con el seudónimo de Sally Sullivan, escribiste una biografía apócrifa. ¿Qué viene a hacer eso? Bueno, en realidad yo quise hacer una broma, ¿no? Es decir, naturalmente yo conozco mucho la experiencia de Atahualpa en el Galpón, es decir, yo trabajé como actor con él, y era, digamos, estaba disponible para ser un alumno. Es decir, y como se había convertido, y se convirtió, y lo es, y lo merece, en un mito nacional, yo dije, bueno, voy a escribir algo que no se ha visto desde dentro, sino a través de un personaje, un periodista o un escritor que quiere informarse de ese mito nacional. Y naturalmente es una cosa completamente de ficción, es decir, yo lo inventé. Y bueno, pero el asunto es que yo no podía, no sé por qué razón, no quería publicarlo en mi nombre. E inventé una periodista australiana que venía a Montevideo por razones ¿no? de trabajo, y que se enteraba de la existencia de este personaje porque vi una foto en la cual él estaba ya casi moribundo, una foto sacada en La Habana, en la Casa de las Américas, y le interesa el personaje, empieza a averiguar, y naturalmente le dan informaciones correctas e incorrectas. Además, alguien del exterior que quiere saber de un personaje que no era solamente un tipo de teatro, sino que tenía una militancia política muy clara, muy definida. Y en esos momentos en que estaba averiguando no era difícil sospechar que podía ser un elemento, digamos, que venía para informarse y pasar esa información a los elementos conocidos como el Imperio del Norte, una cosa por el estilo. Entonces nadie le daba información o le daban información falsa. Y bueno, es todo eso, digamos, pero de todas maneras, yo creo que hay un retrato de Atahualpa que no es completamente incorrecto. Es decir, yo creo que yo no relato ninguna de las experiencias vividas en el Galpón con él, ni enterado de lo que podía pasar en Atahualpa como individuo. Es decir, no intenté de ninguna manera meterme eventualmente dentro del personaje. Lo hice como, no sé, como yo me divertí escribiéndola, porque además naturalmente hay algunos episodios que supuestamente pueden ser cómicos, y nada más, era una cosa muy inocente, pero yo sé, porque yo tuve
reacciones no directamente expresadas, pero que me llegaron por interpósita persona, de que es algo que no cayó muy bien entre los viejos amigos del Galpón y viejos amigos de Atahualpa, y algunos amigos míos. Es decir, cayó mal. Entonces, bueno, todo eso quedó un poco aplastado, el libro no se distribuyó, se terminó, y bueno, en fin, no dio para más, no dio para más. Pero yo no quise de ninguna manera, es decir, mi empresa, digamos, fue muy inocente, muy juguetona, Es decir, bueno, por eso es una biografía apócrifa. No, yo hablé con Fabio Guerra, que es el autor de la biografía Atahualpa del Chopo, un hombre para pensar, que la editó en el 2005, y bueno, ahora te entiendo que bueno, lo tuyo de alguna forma es un homenaje, una aproximación por otro lado. Después de la pausa, Jorge Musto, te voy a preguntar, bueno, sobre esta novela o este conjunto de relatos, 20 variaciones, Opus 9, y también sobre algo que es muy interesante y que creo que deberíamos compartir, sobre tu tarea como traductor allá en Francia. Esto después de la pausa con Jorge Musto. Sí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. Comienzan las transmisiones del Metropolitan. El sábado 18 a las 15:30 comienzan las transmisiones de ópera de la temporada 2010-2011 directamente desde el Metropolitan de Nueva York. Radio Clásica 650 AM y Babel 97.1 FM con su repetidora en Maldonado 100.9 FM, en esa oportunidad emitirán Don Carlo de Giuseppe Verdi con intervención de la soprano Marina Poplavskaya, la mezzo Anna Smirnova, ambas rusas, el tenor de Corea del Sur Yong-Sun Lee, el barítono inglés Simon Kingsley-Side y el bajo italiano Ferruccio Furlanetto. Dirige el maestro canadiense Yannick Netzesegin. Apoya estas transmisiones el SODRE, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del SODRE. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, dialogando con Jorge Musto. Él vive en París, hace 36 años que vive en Francia, es un escritor uruguayo que acaba de presentar una novela editada en Ecuador, o sea, editó una novela o un libro, digamos, aboquémonos a un libro que se llama 20 variaciones Opus 9, Opus 9 porque sería la novela, el noveno libro. Exactamente, sí. Y vos planteás, o bueno, plantea un poco en el prólogo, que hay puede haber una semejanza en estas 20 variaciones, estos 20 relatos, que yo insisto que podían ser vistos por lo menos con una estructura de novela. O sea, no sé si estas variaciones puestas en distintos orden o quitando algunas, si el libro que continuaría igual, esta especie de novela. No, yo creo que variaría muchísimo. Estas 20 variaciones vos planteás que tiene una estructura musical. Bueno, lo de sí podría ser. También alguien me dijo que en lugar de variaciones podían ser momentos musicales. En fin,
Lo que pasa es que yo cuando estuve conversando con los editores, justamente, había un problema que ellos detectaban un problema en el hecho de que yo repitiera la primera variación y la última. con la última. Es decir, que fuera una especie de aria y un da capo. Entonces, digamos que se me ocurrió que hay ejemplos musicales, y sobre todo los ejemplos de variaciones y las variaciones Goldberg de Bach, donde hay un aria y un da capo, es decir, que se repiten, digamos, la primera se repite al final. El hecho de que exista ese ejemplo no valida mi disposición a incluir el mismo esquema en estos textos. Yo lo hice por otras razones. Es decir, la razón fundamental era que el conjunto de textos es un intento de hacer un balance y tener de lo vital y lo literario en mí, de mi experiencia vital y mi experiencia literaria, con una mirada retrospectiva. Es decir, que todas son experiencias diversas, donde hubo aprendizaje, hubo errores, hubo trabajo, un trabajo, digamos, con el lenguaje para que lo da naturalmente la experiencia de la escritura, y según situaciones y niveles de conocimientos diversos de las formas narrativas. Es decir, cómo tratar un tema determinado a través de formas también determinadas y adecuadas a esos mismos temas. Por eso los temas son muy variados y cada tema tiene un tratamiento específico que es un intento, trata de ajustarse a lo que el tema reclama. El hecho de repetir en la variación 20 la primera es porque quería cerrar un ciclo. Es decir, la variación primera comienza con alguien que es un octogenario, que tiene una experiencia en una playa con una niña que está recogiendo cangrejos, pero que al mismo tiempo siente, porque ese mismo día había escuchado unas horas antes, el lead número 4 los últimos líderes de Strauss. Y eso termina con una cosa muy melancólica, que él es un personaje que está caminando, no por una plaza, sino por el bosque, y en un momento determinado dice que está fatigado, que debe tener también una edad aproximada a la de este personaje mío, y se pregunta, y es lo último que se escucha del líder, se pregunta si eso que está sintiendo en ese momento, esa soledad, ese clima abrumado que le cae encima, no será la muerte. Muy bien. A partir de eso, naturalmente, los relatos que suceden al mismo son de personajes que tienen 15 años, 25 años, 40 años, es decir, que tienen que ver con la supuesta vida de ese personaje. Y al final, es decir, la estructura no es cronológica, se saltean etapas, se saltean tiempos, y al final termina con la misma variación número 1, la 20. Con el mismo, digamos, capítulo, el mismo texto de la número 1. Exactamente, sí, con el mismo. Pero es exactamente el mismo. Claro, el lector, después de haber atravesado, digamos, el libro, obviamente no es el mismo tampoco el lector. Claro, es decir, algo pasó en él, ¿no? Es decir, que cuando lee el número 1, lo lee inocentemente porque no tiene ninguna referencia, ¿verdad?
comienza y qué es esto, lee y este personaje. Pero cuando avanzó las 18 variaciones que están en el medio, cuando llega a la última, ya tiene un conocimiento de ese personaje. Entonces lee el mismo texto, pero el lector está informado. Es decir, tiene que pasar algo diferente en él. Eso es el propósito, yo no hablo del resultado de ninguna manera, de ninguna manera. Hay algo que en estos relatos o en esta novela, en estos capítulos dispersos de novela, que tiene que ver con una, digamos, estrategia poética muy definida en tu lenguaje o en el lenguaje con el que está contado 20 variaciones, opus 9. Y vos decías, son momentos musicales. Yo, una cuestión que creo que es eminentemente poética y no tanto narrativa es hablar solo de momentos. Y cada variación habla de momentos, de un momento donde están los personajes que pueden tener 15 años frente a una bahía, pueden estar en una entrevista con un escritor, una entrevista imaginaria con un escritor, siempre son un momento. Sí, por lo menos yo creo que están cerrados. A partir de un comienzo, culminan. Y lo que sigue no tiene nada que ver, naturalmente. Y por eso lo de momentos musicales podría haber sido... Ahora, no sé, momento musical nunca se me ocurrió. Pero si me lo plantearan ahora tampoco lo aceptaría, porque me parece un poco pretencioso. Bueno, pero por ejemplo, hacer una especie de biografía de alguien, de un personaje, solo en base a momentos... Sí. También sería una aproximación, digamos, poética. A ver si me explico para ser más claro. Una novela convencionalmente más narrativa, bueno, está todo entrelazado y uno se va desarrollando, hay una especie de planteo, nudo y desenlace. Es cierto. En cambio, en algo que fuera solo de momentos, que se ha hecho mucho, digo, tampoco es una gran novedad, da una visión más poética. En la contratapa yo veo también que Jorge Enrique Adón, poeta ecuatoriano, habla de tu admiración por el cine de Marguerite Duras y obviamente también es alguien que narraba por momentos. Sí, claro. Es un cine fragmentado. Exacto. Como esto, digamos, es una prosa fragmentada, ¿no? O podría ser una gran narración fragmentada en momentos en los cuales son redondos en sí mismos. Porque hay un detalle también, y tiene que ver con el tema del cine, que a mí me llamó la atención de tu escritura, que me parece muy valioso en eso, que es la visualidad de tu prosa, ¿no? Es decir, vos escribís de una forma muy visual. Yo tengo una actitud visual. Yo no sé si le escribo deliberadamente así, pero es decir, soy naturalmente sensible al exterior, a lo que pasa al exterior. Por eso vos hablás de lo visual, es decir, uno lo ve, y yo lo veo no indiferentemente, es decir, lo veo como una especie de relación misteriosa que se establece. Ahora, yo no pretendo describir visualmente. Es por lo menos mi intención. Sí. Es decir, trato de que lo que existe y que es, digamos, reconocible visualmente, crea un clima, una atmósfera determinada con un estado, con una situación psicológica especial. Y creo que se establece, en mi caso, una relación. Es decir, que no tomo la realidad como una cosa exterior a mí, que se presenta, se presenta y yo la describo. En general, yo creo que yo no describo mucho. No, pero comunicás a través de tus palabras, transmitís imágenes. Es lo que trato de hacer. Es lo que trato de hacer, es cierto. Por eso digo, la primera... Por ejemplo, además, se trata de... Mira, el asunto es un problema de forma y contenido. Yo me acuerdo ahora de sí, yo creo que la recuerdo de memoria. Un breve pasaje, una breve observación de Onetti en La vida breve. Habla, el personaje está dentro de un cuarto, sí, en La vida breve, y trata de describir lo que siente, y dice así, se siente el aire
breve y despreocupado, el aire breve y despreocupado de la habitación. Él está inserto en esa habitación, pero ¿cómo la siente? Fíjate que él utiliza, en este caso, dos adjetivos que son inhabituales para describir el aire. El aire no es breve, el aire puede ser, no sé, pesado, húmedo, caliente, frío, no sé, pero breve es raro. Y luego el segundo adjetivo, que es un adjetivo moral, aplicado al aire, despreocupado. El aire puede ser despreocupado. Eso es un... te digo esto porque me quedó siempre casi grabado. Yo digo, cuando yo leo esto, digo, esto es la visión de un escritor. La visión, porque estábamos hablando hace un rato de las visiones que uno puede tener, que no tiene nada que ver, es un invento, naturalmente, pero además que aplicarle esos dos adjetivos al aire breve y despreocupado. Él podría decir, bueno, en esta habitación el aire está caliente, está pesado, bueno, miro por la ventana. No, ahí está, el problema es la forma en la cual, digamos, lo que se supone que es un escritor auténtico, como es el caso de Onetti, no lo describe banalmente, aunque la situación puede ser banal, el aire y sentirse... Bueno, esa es la mirada, ese es el estilo y sobre todo es la mirada del escritor, ¿no? Que puede contar lo mismo que vemos todos los días, pero con una visión única. Por eso yo te interrumpí de repente en forma un poco impertinente, porque cuando vos hablabas de la visualidad que existía o que creías descubrir en las cosas que yo hacía, o sobre todo en este texto, que yo lo siento con la humildad y la modestia necesaria, con la distancia de calidad imprescindible, lo siento también en lo que hace Onetti. Bueno, y Feliberto también es un hombre que tiene sin duda una escritura que comunica imágenes. Jorge Musto, se nos termina la charla, qué lástima, porque yo te iba a preguntar cerca de tu visión de Montevideo. Hay un pequeño capítulo, que es prácticamente una descripción o una visión del Montevideo, que yo creo que está condensado muy bien la personalidad de Montevideo, si bien podría decir yo como lector que hay algunas cosas que ya no están en ese Montevideo, claro. que no son actuales, si se quiere, pero condensar la personalidad de una ciudad como está en estas dos páginas, me parece que es un hallazgo. Montevideo es un barrio, Montevideo es una esquina, Montevideo es un zaguán, con revoques desprendidos y gatos y azoteas. Una ciudad de soledades módicas, discretas, de calles largas trazadas a cordel, de plátanos sombreando las veredas, de vientos fríos y veranos calientes, con diarios bastante bien escritos, automóviles del 30 rodando alegremente entre estertores, muchachas flacas, algo provincianas, fútbol en completa decadencia. Ahí yo discrepaba porque el fútbol en completa decadencia no podríamos hablar ahora de fútbol, que salimos cuarto en el mundo, ¿no? Un poquito antes del Mundial. Un poquito antes del Mundial. Jorge Musto, igual queda hecho el planteo, la invitación, en algún momento te vamos a llamar de nuevo para conversar quizás de la traducción que nos quedó por fuera, para conversar también de esa visión de Montevideo, de Uruguay, que imagino que en París todavía mantenés. No creo, no, esto fue escrito hace un tiempo, no, nada que ver. Eso obedece a un momento determinado de mi experiencia montevideana, es decir, cuando yo estaba allá, es decir, que hace casi 40 años que no estoy. No, a mí me hubiera interesado, lamentablemente, no extenderme un poco más, porque yo tengo algunas lecturas de escritores uruguayos, algunos libros me llegan y quería comentar eso, y comentar incluso algunos libros que salen... que van a salir o están saliendo en Buenos Aires de autores muy poco conocidos, que me parecen formidables. En fin, lamentablemente no lo puedo hacer, ¿no? Es decir, Jorge, no me queda tiempo. a ver, mencioname los nombres de los escritores que vas a decir, a ver. ¿Escritores que uruguayos? Uruguayos, sí, a ver. Y bueno, te diría Iber, ¿no? Porque es Iber Conte. Sí, Iber, sí. Bueno, Iber, ¿quién más? Espera... bueno, o Miguel Ángel, con otro tipo de literatura, y
y Mondragón, Juan que Carlos yo Mondragón. acabo de recibir ahora, el último que acaba de salir en Montevideo, o en Bruselas. Buenos Aires. Sí, no sé. Bruselas, sí, estuvo por acá Juan Carlos. Bruselas, Piano Bar. Piano Bar, exactamente. Es decir, son escritores que me interesan, que yo los sigo, y tengo la posibilidad, porque debe haber otros que yo no conozco, sobre todo los jóvenes, ¿no? Lamentablemente, pero no sé si me queda otro. Sí, naturalmente, Liscano, El Liscano, yo leí sus primeros libros, el primero sobre todo, que creo que era El exilio. Sí, Regreso a Ítaca. Sí, Regreso a Ítaca se llama. Jorge Musto, te doy las gracias y te digo que el año que viene vamos a llamarte de nuevo. ¿Tá? ¿Cómo no? Te mando un abrazo. Encantado. Chao, chao. Bueno, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Qué significa ser la empresa de comunicación de los uruguayos? Es invertir en más de 6.000 kilómetros de fibra óptica, para que en cada hogar del país existan herramientas que nos permitan acceder a nuevas oportunidades, y para que antes del 2014 todos estemos conectados. Todo esto significa que cada vez que confías en nosotros, haces crecer al país. Ese es nuestro gran compromiso. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Prosigue la gira 2010 del Coro y la Osodre en el interior del país. El Coro y la Orquesta Sinfónica del Sodre se presentarán bajo la dirección del maestro Esteban Luis en el interior del país en conciertos que comienzan a la hora 20:30, el domingo 12 en la ciudad de Colonia, el sábado 18 en Minas. En programa, motetes para coro y orquesta de Mozart y Gloria para coro mixto, solistas y orquesta de Vivaldi. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, visión nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Una sola nota. Una sola nota. Inmóvil. Sostenida. De oscuro verde. Hincha el estanque. De serenata anfibia. Sostenida de oscuro verde.
y en su guarida al sol y al vecindario. Enmudece. Está mudando es un DVD editado por Ayuí Yagurú que recoge la poesía de Luis Bravo en concierto junto a Berta Pereira. Se trataba de un recital en vivo que se dio en la sala Zabala Muniz y que del cual hablaremos el jueves. No, Está mudando nos va a acompañar, es la voz de Luis Bravo durante toda la semana en lugar de canciones. Bueno, en realidad aquí hay música también, y el tema, el poema que estábamos escuchando se llamaba Croa y Rein. Ahora le doy la bienvenida a Paulo Rodel. ¿Cómo le va, Paulo? Hola, ¿cómo estás? Paulo Rodel, Palidezco, es un libro de poemas que se va a presentar el jueves, este jueves 16 de diciembre a las 20 horas, en la Casa de los Escritores del Uruguay, ahí en el Mercado de la Abundancia, en San José, ustedes ya saben, y Yaguarón o Aquiles Lanza, pone Paulo Rodel, que es un nombre moderno y que está actualizado con el nomenclator de Montevideo. Esto es en el Mercado de la Abundancia, primer piso, el jueves a las 20 horas, lo van a presentar, lo van a padrinar Roberto Yenta, nada menos, y Leonardo de Melo, que también tiene su cuota aparte en este libro que se llama Palidezco y que es muy extraño no, es llamativo como libro, no es un libro chiquito, pero que llama la atención inmediatamente porque uno se da cuenta que es artesanal. Bueno, sí, la cuestión es así. El libro es un libro objeto, digamos, ¿no? Es un libro hecho de manera artesanal, manufacturado, si querés, o sea, en pequeños tirajes. Pero aparte de los anteriores tuyos también eran manufacturados, pero aquí hay una pituquería, digamos, o sea, que una elegancia en todo el libro. Claro, no digo que los otros no fueran tan elegantes, digo que se nota que hay... Claro, bueno, sí, el anterior Trapos también era en base a cartón, ¿no? Era más cartonero, digamos. Claro, era más cartonero. Tengo que destacar el talento del taller de encuadernación artesanal de Leonardo de Melo. El tema es así, la poesía, digamos, lo que está dentro es del poeta, digamos. Exacto, ¿no? Sí. La poesía es mía, pero el objeto en sí está realizado en el taller de encuadernación de Leonardo de Melo. ¿Y dónde lo da este taller de encuadernación? ¿Tienes idea, Pablo? No. Mirá, es allí en el Cordón, más o menos por Fernández Crespo y Galicia, por ahí. Y hay varios escritores, varios poetas del ambiente que han sacado libros así con él, o sea, libros objeto artesanales. Sí. Además, él es poeta también, y él saca sus libros así. Claro, Leonardo de Melo me decías participaba de aquel grupo 650, que participabas vos. Leonardo de Melo era, integrante del grupo 650, ¿no? Ahora él como desde su punto de vista, digamos, de editor artesanal en ese taller, de edición artesanal, él lo que hace también, como otro editor, digamos, creativo, hace una lectura de tus poemas, ¿no? O sea, él debe haber partido la idea de que, que tienes un libro chico, que tiene que estar como si fuera de cuero, aparentemente, de imitación, cuero, ¿no? Claro. De hecho, si lo ves, parece una billetera. O sea, parece una billetera. El tema es que, yo le di unos textos, unos poemas, y, vimos el formato, que quedara bueno, y, se colgó a hacer un libro más o menos así, y salió eso, que es chiquito, es como muy portable. Y decime, ¿esto va a tener una distribución? ¿Se va a vender algunas librerías? ¿O se va a vender tipo mano a mano como lo hacías con los anteriores? Bueno, el tema es así, básicamente yo siempre traté de distribuir mis libros mano a mano, ¿no? O sea, trato de, en lo posible, no tener intermediarios.
Usted es un militante de la poesía, hay que decirlo, ¿no? Es un militante de base. Y bueno, un militante de base de la poesía. Lo intento. Tiene una trayectoria importante. Pero bueno, vamos a hablar, si te parece, Pablo, para no hablar más del libro, objeto del libro, y va a hablar de la poesía que hay en Palidezco. Si te puedes leer un par de poemas. Bueno, perfecto. Tiempo. Perfecto. Voy a leer algunos textos cortos. O sea, todos pertenecen al libro. Y este es el que arranca el libro. Visión desde el monte Ararat. Todo hubiera sido más sencillo, más simple, indoloro tal vez, si nos hubiésemos permitido un paseo por el fuego, desnudos, y sobrevivir, un instante de gloria fatua bajo la piel de los astros, un contemplar cómo todo se mata allá lejos, y nosotros acá, animales, indefensos al sismo, viendo cómo amanece en los ojos de los que ya están muertos. Postales del abismo. Es este desfasaje del transcurrir, esta reminiscencia de algo confuso, indefinible, se enreda en mi sombra, clava imperturbable, 1000 estacas victoriosas, lanza su carcajada a mi rostro, espaldarazo final, despeñado voy. Un beso en reversa me corta el labio, tumba mi humanidad en mar turbio despedida. Un lejano latido reverbera dádivas, truena al oído del persistente, persigue, prosigue. Este rayo fulminante liquida sueños, este traveling sobre vía muerta, inclaudicable hiere en su furia. Este recuerdo y su sombra ahorcada reptan en las entrañas de lo imposible, para caer, rodar lastimándose, morir en el fin del trayecto, para nada nunca, para nada. Mujer en las alturas. Ella dosifica la ira en espasmos, dócil galantea a la muerte en su juego, especula con que todo reviente. Desnuda aún late en las sombras, lleva su ella misma, toda hecha ella, atada a ella. Liviana siente el aroma, la fragancia que aguarda tras el fatídico velo. Va a gritar su fin, y nadie estará allí para verla, en su última performance, pesadilla sin red, dulce y agonizante, bella y desquiciada, como una princesa freak desposeída. ¿Qué fue del silencio prometido y las palabras que juramos no corromper? ¿Qué fue de las miradas y los sueños? ¿Qué de la angustia y el dolor? ¿Qué fue del abrazo que nos juramos cuando cayéramos un día? Cadáveres exquisitos. Andábamos tanteando nuestras almas en penumbras, con este amor cortándonos las muñecas, sin saber que nuestras almas sangraban lo mismo, a pesar de las caricias, a pesar de que los besos eran clavos y herían y sangraban deliciosamente en los cuerpos mutilados por el deseo. Por lo demás, ¿qué sería capaz de renacer entre tanta ave muerta? ¿Qué quedará cuando amanezca y el amor sea tan solo una sombra, o tal vez este esqueleto errante que pregunta por nosotros? Y el último. La mujer que dolía en los espejos. Ella se contempló desnuda frente al espejo. Leyó el poema que le dejé escrito aquella mañana gris, cuando me fui sin despedirme. Los besos habían cicatrizado en el lento, lento, lento olvidar de la noche ida. «Hijo de puta», gritó. Después la hizo pedazos la tristeza, le rompió hasta los huesos del alma. La tristeza, su otra amante, y cayó como muerta sobre la cama, ella y sus pedazos.
Muy bien, este es Paulo Rodel. Estamos escuchando Poemas de Palidezco. Es el libro que va a ser presentado este jueves a las 20 horas ahí en la Casa de los Escritores, en el Mercado de la Abundancia en San José y Aquiles Lanza, o Yaguarón, como lo conocíamos antes. Es el Mercado de Abundancia, ustedes ya saben, es el Salón de la Casa de los Escritores. Palidezco de Paulo Rodel, que es un poeta, un militante de la poesía, que le gusta mucho también el rock y que también tiene su costado de como periodista cultural, donde está editando a veces, ¿no? Me llegan artículos en la separata de rock del diario, de La Diaria. Paulo, que te sea lo mejor, y te puedo pedir que le preguntes algo a Leonardo de Melo. Sí. Él en este libro Palidezco, en este libro artesanal, dice atrás: libro origami, diseño gráfico y de objeto, Leonardo de Melo. Y bueno, me gustaría conversar en algún momento qué es un libro origami. La verdad que me parece... Sí, eso es todo una... No tengo ni idea de lo que es, pero es lindo, puedo decir, porque este libro Palidezco es lindo. Y si van ustedes el jueves, van a poder comprarlo, van a poder hablar con Paulo Rodel, van a poder escuchar de primera mano, y obviamente van a poder escuchar a los poetas Leonardo de Melo y Roberto Yenta hablar de